organización que han tenido estos días. Cuando planteamos hacer campamento acá de 10.000 personas, había gente que dudaba si traer o no traer a la OVE, ¿no? Porque bueno, hay menores de edad, son más chamos, no sé qué cosa. Y le dije, no, ¿cómo va a faltar la OVE? No puede un campamento de la JP Sur donde la OVE no esté. Cuando ustedes estaban haciendo, nosotros estamos saliendo del liceo. En ese momento, aprobaron en la Asamblea Nacional, en ese momento se llamaba Congreso, una ley que se llamaba Ley de Vagos y Maleantes. Y de cada 10 jóvenes, 7 estaban desempleados y 6 no estaban en el sistema educativo. Y esa ley decía que si tú ni estudiabas ni trabajabas, eras un vago y ibas a una cárcel común. Era un delito. Y uno decía, pero si no me das cupo y no me das trabajo, ¿cómo vas a decir que si no trabajo o no estudio, soy un vago si tú no me dejas estudiar ni trabajar? Bueno, esa era la sociedad donde nosotros vivíamos. Y también había una cosa que se llamaba la recluta obligatoria, que es que todos los jóvenes tenían que prestar servicio militar obligatorio. Entonces, a partir de las 6 de la tarde, tú te tenías que guardar en tu casa, porque los guardias salían literalmente a cazar la juventud. Se montaban en una jaula y empezaban a recorrer la ciudad, los pueblos, y el que viera mal parado, corriendo bicicleta, hablando con un pana, preso. Y en ese momento era un problema porque no existían los celulares. No es que a uno lo agarran, mamá, me están deteniendo. No, el chamo no llegaba a la casa hoy, no llega a la casa mañana, a la casa pasado mañana. Este fue reclutado, te raspaban el coco así y a prestar servicio, y aparecías 2 años después. Al mes la mamá lograba de tanto buscar en las comisarías, en las cosas. No, tu hijo lo agarró la recluta y no importa que estuvieses estudiando nada. Aparte de eso, para sacar la cédula era un problemón. Te daban algo que se llamaba el comprobante, que era un papel que decía tu nombre, tu número de cédula, pero no tenía foto. Y la guardia y la policía no le paraba eso. Pero para tú sacar el comprobante, casi que no te lo podías sacar en los estados. Tenías que ir para Caracas, hacer una cola. Imagínate, el que no tenía plata para ir para Caracas, ya tú sabes qué le pasaba, ¿no? Hace una cola, te daban comprobante y meses después te daban tu cédula. Pero con el comprobante no te servía para nada. Tú se lo das a los policías, no, mire, yo aquí está mi cédula, mi comprobante, te lo rompían en la cara. Y si te rompían el comprobante ya no podías sacar la cédula, tenías que volver a hacer el proceso. Entonces no tenías derecho a la identidad, no tenías derecho a la educación, no tenías derecho al trabajo. Te perseguían para la recluta, te perseguían para la ley de vagos y maleantes. Si protestabas, les daban un peinillazo. Así nos trataba a la juventud hace apenas cuando ustedes estaban naciendo. No hace un siglo, ahorita, cuando nosotros estábamos en el liceo, suspendían garantía. Era un gobierno que le tenía miedo a la juventud, que la perseguía. 15 años ha cambiado muchísimo. Nosotros jamás vamos a hacer nada para volver a ese pasado. Pero es importante porque muchos compañeros de ustedes, a lo mejor ustedes lo medio saben porque no se los cuentan en las reuniones, ¿verdad? Pero ¿cuántos compañeros de estudio ustedes saben estas cosas? Y un señor como el presidente de la Asamblea Nacional, que es diputado del año 78, que su partido gobernó durante todos los 60, 70, 80, 90, que aprobaron esas leyes de vagos y maleantes, de disminución del sistema educativo, de privatización, del PLES, Proyecto de Ley de Educación Universitaria, que planteaba privatizar todas las universidades del país. Es decir, si ellos hubiesen seguido gobernando, ninguno de nosotros y ninguno de ustedes hubiese podido estudiar. Solamente podía estudiar que pudiera pagar. Porque ellos posicionan un discurso de que el Estado es muy ineficiente, entonces que es mejor que el privado lo administre. ¿Y quién puede pagar eso? ¿Quién de nosotros puede estudiar en una universidad privada? Entonces solamente un sector de la sociedad acomodado es el que podría estudiar. Ellos plantean eso, o plantean otro discurso, no lo he escuchado, no es que ustedes quieren que el Estado les haga todo, que ustedes son un poco flojos que el gobierno le haga todo. No, nosotros no queremos que el gobierno estudie por nosotros. Lo que sí queremos es que el gobierno ponga escuelas, liceos, universidades, tabletas, libros para nosotros estudiar, que es distinto. Nosotros no queremos que el gobierno entrene por nosotros para sacar las medallas que estamos sacando en la Olimpiada Paralímpica, pero tiene que poner las canchas, los balones y los entrenadores, y nosotros vamos a entrenar. Nosotros no queremos que el gobierno practique un violín o un piano por nosotros, pero tiene que crear la orquesta sinfónica y poner los recursos para nosotros ensayar y ser los mejores músicos. Es distinto y hay que tener cuidado porque el tema temporal puede confundirnos, porque muchos chavos podrán decir, no, mira, es que ese liceo le falta un laboratorio, no, mira, que no llegó la canaima aquí, no, mira, que esto no sirve, era mejor antes.
Sí, pero antes mejor era que no teníamos derecho al estudio, antes mejor es que no teníamos derecho a participar en la Orquesta Sinfónica Juvenil, antes mejor es que no había la canaima, que no había el programa de alimentación escolar, que nos perseguía la recluta, que nos perseguía la ley de vagos y maleantes. Pero ¿por qué alguien de 13, 14, 15 años puede creer que era mejor? Porque no lo conoce. Y entonces, viendo las fallas que hoy puede haber, dice, no, prefiero lo otro sin saber qué es lo otro. Y ahí es importante, muchachos y muchachas, ustedes tengan mucha capacidad, conciencia, no que le mientan a la gente, que sepan la verdad histórica, que la estudien, no que crean en mí, que lo estudien, que busquen los videos, que busquen las noticias, que busquen los libros, para que ustedes mismos se convenzan y vayan a convencer a la mayoría. Eso quiere decir que, bueno, como antes era peor y ahora no, entonces tenemos que aceptar ahorita todo como es. No, donde hay errores hay que corregirlos, hay que criticarlos, hay que decir, mira, aquí no está llegando el programa de alimentación completo, mira, aquí las canaimas se están perdiendo, mira, aquí los libros no se están distribuyendo. Nosotros hemos logrado mucho en estos 15, 16 años. Tú ves 1 millón de viviendas, pónganse a buscar por internet, ¿qué gobierno de América Latina ha construido 1 millón de viviendas en los 2 últimos años? Busquen esos datos y hagan ustedes mismos su tabla. ¿Cuántos construyeron en Brasil? ¿Cuántos construyeron en Argentina? ¿Cuántos construyeron en Uruguay? ¿Cuántos construyeron en Estados Unidos? Y comparan ustedes mismos, no cifras que yo les dé. 3 millones de pensionados, hagan lo mismo. 5 millones de canaimas, hagan lo mismo. Yo le dije a la federación que tenían que ir a conocer a las federaciones de estudiantes de educación media de América Latina. No lo han hecho, tienen que hacerlo. Pero cuando hagan eso, mientras hacen eso, llamen por teléfono a la Federación de Nicaragua, de Cuba, de Chile. Pregúntenle, ¿cómo es la cosa en sus países? ¿Cómo es? ¿Les dan canaima? ¿Les dan libros? ¿Es gratuita la educación? Y comparen, y pues, métanlo en su discurso y tráiganse a esos muchachos para acá y hablen con ellos. Y comparen ustedes mismos qué está pasando en el mundo y qué está pasando acá. Hay muchas cosas que hemos logrado, hay muchas cosas que nos faltan por hacer. No se conformen nunca. La educación nuestra ha mejorado, pero no es suficiente. Le falta mucho en calidad. Pero la dirigencia estudiantil tiene, para poder exigir, tiene que ser más disciplinada. Tienen que estudiarse los libros antes que los maestros, que se profesora, le falta esto. Nosotros tenemos que empujar, no podemos esperar. Vamos a ver qué me dan. Tenemos que ir más allá, porque la dirigencia va en vanguardia, va adelante, va empujando, va jalando, va construyendo la historia. Entonces hemos avanzado mucho, hay que sentirnos orgullosos y hay que saber cómo era antes y cómo es ahora en otros países para tener certeza de que vamos por el camino correcto y no equivocarnos. Y hay que convencer a nuestros compañeros de que lo que estamos nosotros planteando es lo correcto. Y para eso hay que convencer con argumentos, porque si no, la gente pudiera confundirse, ¿o no es así? Pero luego hay que ser ejemplo en el deporte, en la cultura, en la academia. Y para eso ustedes tienen que forjarse con mucha fuerza. Estamos viviendo un momento complejo, muchachos. Tal vez de los 15, 16 años de revolución el más difícil. Porque hay una situación difícil en la calle, ¿verdad? Con el tema económico, con el desabastecimiento, con la inflación, con las colas, con la inseguridad. El hecho de que seamos revolucionarios y revolucionarios no quiere decir que no veamos. Por el contrario, por ser revolucionarios y revolucionarios tenemos que tener un pulso de la realidad muy certero. Decir las cosas como son no significa que uno no está convencido de lo que es. Porque está convencido de lo que es, tiene que saber cómo están las cosas para mejorarlas, para corregirlas. Estamos en uno de los momentos más difíciles. No voy a decir que es el más difícil de la historia de Venezuela, porque si uno se imagina en qué condiciones estaba Bolívar hace 200 años, seguramente la tenía mucho más difícil que nosotros. ¿Quiénes son de los Andes aquí? De Mérida, Táchira, Trujillo. ¿Y quiénes son de los Llanos? Imagínense ¿y quiénes son de Bolívar? Imagínense arrancar desde los Llanos y Bolívar en burro, a pie, en alpargata, con ruana, a pasar los Andes caminando. Llega a Colombia para echarse plomo. Porque no es para llegar a Colombia para llegar a un campamento. No es que me vine desde Amazonas hasta Margarita para una carpita, un liceo, una cocina, una cuestión, a pasar trabajo en Margarita. No, es cruzar los Andes sin ferry, sin autobús, sin teléfono, sin WhatsApp, sin internet y sin mercal para las tropas. Bolívar cruzó los Andes con ese frío. Cuando llegó allá, su plan era que ahí había una finca de una familia, llegar ahí y descansar, cambiar los caballos, comer y después ir a la batalla. Pero los españoles se enteraron, invadieron la finca y mataron a la familia en el pantano de Vargas, que daba esa finca. La familia era la familia Vargas. Cuando Bolívar llega, que cruza todos los Andes,
se da cuenta que su plan no sirve, porque mataron a la familia y no podía descansar, y le toca ir a la batalla, pero con todas las tropas cansadas, porque no podía marchar retaguardia. ¿Cómo te devolvías? ¿Cómo cruzabas los Andes de nuevo? Ya no tenías resistencia, no tenías alimento, y empieza a pelear, y llega un momento en Bolívar se desespera y dice, no, estamos perdiendo, y llama a su jefatura de tropa y dice, miren muchachos, compañeros, estamos perdiendo. Y un muchacho que está viendo la batalla, que se llama Rondón, un gran luchador, estuvo en la batalla de Huelvancara, estuvo en la Queseras del Medio, le dice, Bolívar, ¿por qué tú dices que estamos perdiendo si Rondón todavía no ha peleado? Con aquella valentía, en una situación de cansancio, de dificultad, de derrota, Rondón se va con una lanza y le dice a algunos, síganme los valientes. Se fueron un puñito y había una resistencia española que no podían superar, y se fue él solo con ese puñito, con la lanza, y rompió esa resistencia. Y por ahí entró todo el ejército libertador y dio la batalla y ganó. Y después ganó en Carabobo, en Ayacucho, en Junín, y creó la libertad de toda América. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy estamos en un momento difícil, pero no más difícil que el de Bolívar. Y la historia de los venezolanos, de los bolivarianos, es que en los momentos más difíciles, más nos crecemos. Que no hay dificultad, ni siquiera los Andes, que deben ser las montañas más complejas de cruzar, más frías, ni siquiera eso para un bolivariano, a una bolivariana. Y por eso que muchas veces, como que ustedes le cantaban ayer a los amargados, por eso que muchas veces uno está en un campamento, se toma un selfie sonriendo, algo así, o bailando, y ellos te responden, pero si la situación está difícil, ¿cómo te ríes? No sé qué cosa, porque ellos no nos entienden a nosotros, que en los tiempos difíciles nosotros no nos rajamos, no nos asustamos, que en los tiempos difíciles nosotros nos crecemos. Eso les pasa a ellos por no querer estudiar la historia. Si estudiaran la historia, sabrían cómo somos los bolivarianos. Hay un momento difícil. Yo estoy convencido de que lo podemos superar. Lo podemos superar. Ahí nosotros tenemos una gran responsabilidad como juventud. Una inmensa responsabilidad. Porque hay un momento difícil. Venezuela es un país que depende del petróleo. Y el petróleo bajó y bajaron los ingresos. Poco para que ustedes tengan una comparación. Nosotros recibíamos 3.500 millones de dólares mensuales de ingresos petroleros. Hoy recibimos 100. Yo pongo el ejemplo más simple en todas partes. Es como si en la casa de ustedes entran normalmente 30.000 bolívares. Y con esos 30.000 bolívares, bueno, hacen el mercado, le dan la mesada a los muchachos, compran las medicinas, pagan el alquiler. Y al mes siguiente los botaron del trabajo y empezaron de 30.000, entraron 1.000. Es más o menos esa proporción. Ese mes siguiente, con esos 1.000 bolívares, pudieran comprar el mercado, las medicinas, dar la mesada, pagar el alquiler, etc. Eso fue lo que le pasó al presidente Nicolás Maduro. Venezuela recibía 3.500 millones de dólares, él lo pone en presidente y empieza a recibir 1.000, de 30.000 a 1.000. Y con esos 1.000 ha tenido que pagar el sueldo a los maestros, el sueldo a los médicos, entregar las canaimas, construir las viviendas, pagar las pensiones. ¿Cómo ha hecho? Milagro. Cuando los escuelos me dicen, no, que Nicolás es un mal gerente. Mal gerente. ¿Sabes lo que significa bajar de 30.000 a 1.000 y no dejar de pagarle a nadie? Ah, que va a tener dificultades, claro. A mí yo me tengo que quitar el sombrero, tremendo gerente. Porque fácil es ser gerente cuando no tiene mucha plata. Mira, necesito esto, toma. Necesito aquello, toma. Difícil es cuando tienes que cumplir la misión con poquita plata. Y tienes que priorizar y aguantar. Ah, en esa casa donde bajaste de 30.000 a 1.000, ¿va a haber problemas en la casa y va a haber alguien molesto? Claro, claro que va a haber alguien molesto. Ah, pero tienes dos opciones. ¿Ustedes han tenido problemas en su casa alguna vez? Siempre, todas las casas tienen problemas, ¿verdad? Ahora, ¿qué hace alguien que ama su casa cuando hay un peo? ¿Se va de su casa? Se rompe un tubo en una tubería en la casa. Entonces uno joven va a decir, me voy de la casa. No me calo de esa. No, uno dice, así uno esté peleado con la mamá, déjame ayudar. Se enferma alguien. ¿Qué va a hacer alguien que ama a su familia? ¿Uno se va de su casa en ese momento? Uno para la pelea y dice, déjame, ¿en qué puedo ayudar? Después que se resuelve el problema, uno dice, mira, yo estoy bravo contigo, me voy. Puede ser, ¿verdad? En momentos de dificultad como que está viviendo el país, uno pone a un lado las peleas. Y era un poco lo que nosotros aspirábamos de la oposición en este momento. No es que se vuelvan a apoyar a Nicolás, pero pana, el momento que está viviendo,
Es para que tú dejes la miseria a un lado y digas, ven, aquí están las 3 gobernaciones que nosotros tenemos, las 50 alcaldías, la Asamblea Nacional, estas empresas, ¿en qué podemos ayudar? No, que no me gusta los 15 motores, no me gustan los clavos. Bueno, propon algo y vamos a echarle pichón. Pero si tú amas a tu país, si tú amas a tu familia, tú no te pones con esa peleadera en momentos de dificultad. Tú te pones para ayudar. Lo que han hecho ellos es decir, ah no, como la cosa está difícil, déjame ver cómo le gano. Este es el mejor momento para sacar provecho político. Y entonces ahí nosotros tenemos que rebelarnos y decir, no, así no. Como nos rebelamos ante la guarimba. Porque tenemos diferencias políticas, claro, siempre vamos a tener. Así son las democracias, uno piensa de una manera, otro piensa de otra. Pero esa diferencia política no puede ser degollando un motorizado, no puede ser quemando un Simoncito. Hace 200 años aquí en Margarita estaban montados en el Cerro Matasiete los que no querían a los españoles, y del otro lado estaban los que querían ser colonia de España. 200 años después, de un lado estamos los que no queremos ser colonia de los gringos, y del otro lado los pitiyanquis. De un lado estaban los que creían en la esclavitud, que los negritos teníamos que ser esclavos y los indios también. Y del otro lado estábamos los que decíamos, no, nosotros somos hombres y mujeres libres, no nos aceptamos la esclavitud. Hoy pasa lo mismo, tú ves las redes de ellos, ¿y qué nos dicen? No, negros, marginales, más hunches. No es que yo crea que soy mejor que tú, pero tampoco me creo menos que tú. Somos iguales. Entonces claro que hay diferencia entre quienes se creen superiores y quienes nos creemos iguales. Y estamos dispuestos a pelear lo que sea para que me respetes, para que nos respeten como iguales. No para nosotros ser más que ellos, pero tampoco aceptamos que ellos se crean más que nosotros. Estamos dispuestos a lo que sea por ser libres. Entonces diferencias existen, pero las diferencias no pueden ser ni desde la miseria, ni desde la violencia, ni desde el fraude. Ellos están con el tema del referéndum. Que, un padre, ¿para qué metiste a 10.000 muertos a firmar? No es a través de la trampa. ¿Para qué metiste 3.000 en menores de edad? Y no me digas que lo hicimos nosotros, porque ellos salieron públicamente diciendo que ellos habían revisado su firma, ¿o no es así? ¿Y por qué hay 10.000 muertos? No, que me tienes que valer las demás. No, si tú metes un cheque en el banco con 3 firmas y una firma es chimba, el cheque no vale. Tú hiciste tu solicitud con 600.000 firmas chimba, con 10.000 muertos, 3.000 menores de edad, la solicitud no vale, empieza de nuevo. Esa es la verdad. Ahora yo preguntaría, con carta democrática, con referéndum, con todas esas, con la pelea por las gobernaciones, ¿se resuelve el problema económico? ¿Se resuelve el problema de las colas? ¿Se resuelve el problema del desabastecimiento? Eso se resuelve trabajando y produciendo. ¿Por qué no se pone a trabajar y a producir? Y esa es otra reflexión que tenemos que hacer. Bajó el petróleo, es verdad, pero Venezuela no es que es un desierto que tiene petróleo abajo y si baja el petróleo se echa a perder. Es que tiene petróleo abajo, es que tiene oro abajo, es que tiene diamantes, es que tiene coltán, es que tiene bauxita, es que tiene gas, es que arriba no es un desierto sino tierra fértil, 30 millones de hectáreas cultivables con agua potable, es que tiene una industria utilizada al 30% de su capacidad, es que tiene potencial para el turismo, para la agricultura. Es decir, es una Venezuela muy potente. Ahora, ¿qué sí pasa? Que no tenemos una cultura del trabajo productivo, y eso es una responsabilidad de la JPSUR, de la OVE, de la Federación. Piensen un momento, piensen en sus liceos. ¿Cuántos chamos aspiran producir? No trabajar. Porque nos han dicho que son una juventud que no es trabajadora. No, nuestra juventud es trabajadora. Pero una cosa es el trabajo y otra cosa es el trabajo productivo. ¿Cuántos chamos dicen, no, mi proyecto de vida es producir carne, es producir pescado, es producir bloques, es producir cerámica? La mayoría dice, no, yo quiero ser deportista, yo quiero ser cantante, yo quiero ser abogado, yo quiero ser comunicador social, lo cual no es malo. Son trabajadores, pero esos son áreas de la vida que no producen lo que consumimos. ¿Cuántas de las cosas que consumimos las producimos nosotros? Ese teléfono lo produjimos nosotros los venezolanos. ¿Cuáles de los zapatos que ustedes tienen puestos los produjeron los venezolanos? Cuidado si esos no son hechos en China. Ah, una cosa, el diseño. Muchos jóvenes quieren ser diseñadores, pero ¿quién hace el zapato? Porque si lo hacen en China hay que tener dólar petrolero para comprar el zapato. Pero si lo hacen en Venezuela, alguien tiene que hacer el cuero o el plástico, la cuerda, la suela, alguien tiene que armarlo. ¿Quién es el joven que dice, mi proyecto de vida es hacer eso? Eso es un problema que tenemos, que no es de condiciones físicas, es cultural. No tenemos una cultura del trabajo productivo. Entonces el liderazgo político que está aquí tiene que reflexionar sobre estos temas para generar conciencia. Tenemos muchas potencialidades, pero tiene que haber una generación que esté dispuesta a sembrar la tierra, a sacar el oro, a sacar el diamante, a sacar el coltán, a sacar la bauxita, a transformarlo en ropa, en zapatos, en ropa interior, en correas, en comida, en medicina, en tecnología, porque si no siempre vamos a depender de vender las materias primas y de los precios de las materias primas para con ese dólar comprar las cosas usadas, los lentes,
la plancha que ustedes usan para secarse el cabello, la medicina que se toman los enfermos, la tecnología que utilizamos para grabar esta asamblea. Y yo pregunto, ¿ustedes creen que quien hace esa cámara, esa plancha con la que ustedes se peinan, ese teléfono con el que no me están parando, tiene más manos, más cerebro, más capacidad que nosotros, o es gente igualita a nosotros? ¿Ah? Y si son iguales, ¿por qué nosotros no lo hacemos? ¿Han pensado sobre eso? No lo hacemos por un tema cultural, que es la cultura de la renta petrolera. Como tenemos mucho petróleo, desde hace 100 años hemos dicho, ¿para qué vamos a producir si vendemos eso y compramos lo que necesitamos? Y la pregunta es, ¿por qué no vendemos eso y no compramos nada, sino que todo lo que necesitemos lo hacemos nosotros y así tenemos mucha más plata para vivir mejor, vivir dignamente? Que no es vivir en la riqueza loca que ellos plantean, pero sí es vivir con dignidad todas y todos. ¿O es que acaso nosotros no podemos aspirar que toda nuestra familia, incluyendo a los majuches, vivan en una vivienda digna, tengan una escuela buena, de tiempo completo? Tiempo completo no significa que nosotros vamos a estar metidos en un salón todo el día. Tiempo completo significa que yo voy a mi escuela y en esa escuela estoy medio turno en el salón viendo con buenos profesores de inglés, de castellano, de francés, de portugués, de historia, de matemática, de química, de física. Como bien, almuerzo, y en la tarde en el mismo liceo tengo la orquesta sinfónica, o tengo el grupo de rock, o tengo el equipo de básquet, o tengo el equipo de fútbol. No tengo que irme para un club privado a pagar lo que no tengo, sino que ahí puedo entrenar el deporte que yo quiera y el arte que yo quiera, y desarrollo el potencial de la juventud integralmente. Porque díganme ustedes, ¿en qué liceo? Ustedes son dirigentes del liceo. No hay un chamo que uno dice, coño, este puede llegar a ser tremendo cantante, tremendo actor, tremendo rapero, tremendo... Ah, pero si no tiene acompañamiento, se queda como alguien que pudo llegar a ser. O un chamo que uno dice, este puede llegar a ser tremendo beisbolista, tremendo basquetero, tremenda jugadora de voleibol, y se quedan en el camino. ¿No es así? Anthony podía llegar a ser un gran basquetero, lo que pasa es que no creció mucho. Jugaba bien. Nunca llegó ni al equipo del liceo, por pequeño. No, jugaba bien, ¿verdad? ¿No es así? Jugaba. Ya no le queda mucho. Pero fuera de broma, ¿cuántos chamos? Ustedes han leído un poema que se llama Niño Campesino de Miguel Otero Silva. ¿No lo han leído? A mí me gusta mucho porque él sube a un barrio y se encuentra con un niño que está viendo el barranco. Yo los he contado varias veces. Y le dice que si tiene miedo, que si está solo, le dice, no, yo no tengo miedo, yo soy el hombre de la casa, no sé qué cosa. Y el poeta dice, bueno, un carajito valiente. Y después se pone a hablar con él de cosas bonitas, del aire, del cielo, de los poemas. Y dice, bueno, un niño poeta. Y después baja del barrio, ¿no? El chamo le ofrece agua, un barrio pobre. Cuando está bajando del barrio, se queda pensando en lo que ese niño puede ser, que puede ser un gran arquitecto, un gran químico, un gran deportista. Y él dice, pero se va a quedar mirando para el barranco con las manos cortadas. Porque si ese niño no hay una estructura que lo apoye, que lo acompañe, no, es muy difícil. Eso es lo que no nos puede pasar. Ustedes saben mejor que yo, porque ustedes están en todos los liceos de Venezuela, que ese niño lo tenemos en todas las escuelas. Que la mayoría de nuestros chamos pueden llegar a ser tremendos chamos. Y es la única forma que tengamos tremendo país. Que nuestros chamos desarrollen todo su potencial. Ah, pero ¿qué dice ahí la derecha? Que ustedes quieren hacerle todo. No. ¿Qué hace un buen papá en su casa para que los chamos sean buenos? ¿Los pone a pasar hambre? ¿Los pone a pasar trabajo? No. Les da de comer bien, les pone biblioteca, los pone a estudiar para que desarrollen su potencial. Es lo mismo que tiene que hacer un país. Invertí en liceo, invertí en Canaima, invertí en deporte, invertí en la orquesta sinfónica para que los chamos puedan ser los mejores músicos, los mejores deportistas, los mejores académicos. Ah, ahí el liderazgo político de nosotros tiene que empujar en esa dirección. Nosotros no podemos permitir que en ningún liceo se quede un chamo mirando para el barranco con las manos cortadas. Eso que uno dice, ah, se puede ser un gran atleta, nosotros tenemos que garantizar que lo sea. Porque al final, compañero, compañera, nosotros vamos a ser país del 2050. Piensen, ¿qué edad tienen ustedes en el 2050? 300 años de Francisco de Miranda. 50 años. Es decir, ese país del 2050 es el país que nosotros haremos, todos nosotros. Si ese país es bueno deportivamente es porque lo hicimos ahorita. Porque el atleta de ese momento no va a nacer en el 2050, está ahorita en las escuelas. Porque el matemático de ese momento no va a nacer en el 2050, está ahorita en las escuelas. Porque el ingeniero, el
campesino del 2050 está ahorita en las escuelas y ustedes lo lideran y tienen que irlo llevando, que no se quede en el camino. Ven acá, que algo falla, vamos a corregirlo. Entiendan la responsabilidad histórica que tienen. Tenemos una inmensa responsabilidad histórica. ¿Qué les falta a este país para ser grande? Pensemos en la grandeza. ¿Qué es la grandeza? ¿Cómo se sentirían orgullosos ustedes de este país? Es un país donde todo el mundo viva con dignidad, ¿verdad? En su buena casa, con su buena escuela, con su buen CDI cerca, su buena policía, donde brille deportivamente, donde brille culturalmente. Para eso tenemos que tener una buena cultura y una buena educación. Así es. Ajá, ¿qué le falta? Uno dice, recursos, tiene, hay que transformarlo. Pueblo tiene, que es un pueblo amoroso. ¿Qué le falta? El liderazgo político que está aquí, compañero. Porque todo eso, si alguien no lo lidera, no lo dirige, no pasa. Porque nosotros tenemos 500 años de historia y hemos tenido un buen pueblo, un pueblo guerrero, no lo puede negar nadie. ¿Cuáles países en el mundo puede decir que su pueblo salió de su país a darle la libertad a otro? Pueblos como estos es difícil conseguir. En la misma tierra, potente. Tú siembras aquí en casi cualquier parte y nace algo. ¿A qué falta? Una generación que no se divida. ¿Por qué después de Bolívar no fue posible el proyecto? Pues se dividieron. No tuvieron miopía política, no vieron con altura, le tuvieron miedo a la gloria. Si nuestra generación se divide, se acaba todo. Los pueblos siempre son mayoría, las burguesías gobiernan porque dividen a los pueblos. Nosotros no nos podemos dividir como generación. Tenemos que hacer un esfuerzo por unirnos, por convocarnos, por sumarnos. Tenemos que tener conciencia histórica de la responsabilidad que tenemos. Porque solo cuando uno sabe la magnitud de la responsabilidad, uno actúa con esa magnitud, con esa disciplina, con esa responsabilidad. Y en lo inmediato, compañeros, hay tareas puntuales. La OVE, la Federación de Educación Media, la Federación de Estudiantes de Educación Universitaria, que no la podemos soltar, tiene que renovar su liderazgo. En este trimestre que queda del año, tiene que renovar sus liderazgos de salón, porque todos los años cambian los salones. Hay que ir a un proceso de actualización de las vocerías, salón por salón. Aquí en Margarita hay 43 liceos públicos, 30 liceos privados y 4.600 estudiantes del liceo. En esos liceos tiene que haber una renovación del liderazgo. En los 4.500 liceos nacionales tiene que haber una renovación del liderazgo. Salón por salón. La Federación de Estudiantes Universitarios, hay compañeros de la OVE ya en la Federación de Estudiantes Universitarios, tiene que hacer lo mismo. En las 1.200 aldeas universitarias, en todas las universidades politécnicas territoriales experimentales, en todas las universidades autónomas. Renovar el liderazgo de nuestra Federación de Estudiantes Universitarios. Elegir los voceros de salón, del liceo, de municipio, de estado, nacionales. El que va saliendo, entrando por la universidad, dirigido ya. Eso es una tarea. Otra tarea que nos dio el presidente, este campamento, lo vamos a reproducir estado por estado, en fines de semana. Un fin de semana, 4 estados. Otro fin de semana, 4 estados más. Porque esto es bueno, pues nos genera espíritu de cuerpo. Nos permite reflexionar, ver cómo lo hacen otros, compartir experiencias. Y uno va copiando. Cuando yo voy a las reuniones internacionales, yo siempre pregunto a las juventudes, ya iba a decir a las JPSU de otro estado, a la juventud de otro país, ¿cómo se organizan ustedes? ¿Cómo es el trabajo de ustedes en los liceos? ¿Y cómo es el trabajo de ustedes de formación? Y voy copiando, esto me gusta, esto es bueno, esto no lo hacen mejor que nosotros. Y todo lo que hacen mejor yo trato de aplicarlo acá, ustedes tienen que hacer lo mismo. ¿Cómo es en tu estado? ¿Cómo es el movimiento deportivo? Para ustedes hacerlo mejor en su estado, en su liceo, en su municipio. Aprender bien, comprender bien las otras experiencias. Entonces vamos a hacer los campamentos. La relegitimación de federaciones, de movimientos, tiene que cerrar en noviembre. Porque en noviembre nosotros deberíamos tener los congresos nacionales de la FEBEN y de la FEU, ¿no? Porque de la OVE es normalmente a final de año académico. No me equivoco, ¿no? En ese congreso nacional, yo les pido que les quede al pelo, porque yo estoy haciendo un esfuerzo por convocar a los mejores dirigentes del mundo, de las juventudes del mundo, para que estén en el cierre de esos 2 congresos. Ya el presidente nos autorizó y estamos haciendo ese lobby, ¿no? Para que cuadren las agendas, no sé qué cosa. Porque yo quiero mostrarle al mundo lo que es la Federación de Estudiantes Universitarios y la Federación de Estudiantes de Educación Media. Y discutir con ellos. Comprender. Aparte de eso, del cronograma de los 8 años de la JPSU hay 2 actividades que siguen, que es la cultural y la deportiva. Vamos a arrancar con 3 deportes. ¿Por qué con esos 3 deportes? No porque sean los mejores o no, sino porque son los más fáciles de hacer logísticamente.
porque con una cancha de liceo es suficiente. Baloncesto, balonmano y voleibol. Fútbol de salón. ¿Por qué? Porque no en todos los municipios tenemos una cancha completa de fútbol o de béisbol, etc. Después vamos a ir creciendo, vamos a arrancar con eso. ¿Qué aspiramos nosotros? Que la JPSU tenga un equipo mujer, un equipo hombre de esos deportes en todos los municipios del país. Y también la voz de la JPSU la estamos haciendo. Y queremos cerrar las finales de esos deportes en el Poliedro y la final de la voz de la JPSU en el Teatro Teresa Carreño. Las dos actividades en vivo, por televisión. Entonces, móntense bien a organizar eso. Otra tarea que les voy a dar es que nosotros hemos logrado mediana organización en los equipos nacionales, ¿verdad? En los equipos estadales, en los equipos municipales, más o menos en los equipos parroquiales y más o menos en casi todos los liceos, universidades y VC. Pero nosotros tenemos que llegar, por ejemplo, Ronald, ¿cómo se llama esta manzana? ¿Cuánta gente vive alrededor de acá? ¿Quién es el responsable de la cuadra de acá? No lo tenemos, ¿verdad? La juventud tiene que llegar a ese nivel. Por lo tanto, yo le pido a la OVE, a la Federación de Estudiantes Universitarios, a la JPSU, aparte de la actividad que tú haces en el liceo. ¿Cuál es tu liceo, Ronald? Tú te graduaste este año, ¿no? Helia Laya. Ronald, digamos que era el vocero de su liceo, que no debe ser porque es el vocero estadal, pero supongamos. Él hace una actividad en su liceo, ¿verdad? Primero tiene una estructura de mando, con los voceros de año, con los voceros de salón. Eso no es así, que le llevan el pulso al liceo. Y luego debe tener una agenda académica, con los mejores promedios, con los preparadores académicos, para mejorar la calidad educativa. Ustedes tienen que hacer una sana competencia, a ver quién es el mejor liceo académicamente. Y cada dirigente, cada vocero del liceo tiene que preocuparse, mi liceo va a ser mejor, y hacer las competencias de matemáticas, de historia, de ciencia, organiza los preparadores, organiza los mejores promedios, donde vea chamos que están repitiendo, les mete con los preparadores cursos especiales para que ninguno se quede atrás. Aquí, digamos que, ¿cómo que tu nombre, Ayub? Luis Enrique, un mal ejemplo, esto es mentira lo que voy a decir. Digamos que Luis Enrique está raspando matemáticas. Y Ronald es el mejor de matemáticas de su liceo. Bueno, Ronald es responsable de seguir siendo el mejor y de ayudar a Luis Enrique para que no raspe. Y ven acá, Luis Enrique, tú y yo vamos a estudiar juntos y yo te voy a ayudar. Ustedes tienen que lograr en su liceo que no se quede ningún muchacho con las manos cortadas. No, que aquel es un mala conducta, vamos a atenderlo. ¿Qué pasó? No sé qué cosa. No, que tienen problemas para estudiar, vamos a ayudarlo. Vamos a buscar a los mejores estudiantes para que lo ayuden. Imagínense que ustedes logren, digamos que yo soy vocero de este liceo, y yo digo, este año no va a raspar nadie. Y busco los peores promedios y los mejores y los hermanos. Y lleguemos, en mi liceo no raspo ni uno. No porque los profesores lo pasaron, sino porque nosotros generamos una dinámica para que todos pasaran y ninguno se quedara. Y mira, si yo fuese vocero del liceo, haría eso. Y diría, mi liceo va a ser mejor deportivamente. Y organizo los equipos. No, que no hay equipo, no hay balones. Hago una vaca, una rifa, una gincana y compro yo mismo los balones. No, que no hay entrenador porque el Ministerio de Educación no mandó el profesor de educación para acá. Busco a los mejores deportistas y los pongo de profesores de educación física, capitanes de equipo. No, que falta el profesor de matemática. Me reúno con la FEU y busco un estudiante de matemática que sea preparador en la universidad. Le digo, hermano, como tú eres militante de la juventud, necesito que vengas 2 horas a la semana a darnos clases porque no nos están poniendo profesor de matemáticas. Porque si nos vamos por los caminos tradicionales, la burocracia nos come. Entonces hay una carta a la directora, para que la directora le mande una carta al director municipal, para que el director municipal le mande una carta al director estatal de jefe de zona, para que el jefe de zona le mande una carta a la vaina nacional, para que el nacional se la mande al ministro, para que el ministro le mande un punto de cuenta al presidente, para que el presidente mande un punto de cuenta y el ejecutor. Y cuando manda el profesor, ya se acabó el año. Entonces nosotros llegamos a la universidad siempre hay un año de matemática. No puede permitir un vocero del liceo que eso le pase, tiene que estar conectado. No, que el de la Federación de Estudiantes Universitarios no me para. Busco el mejor preparador de matemáticas en mi liceo. Hermano, te toca dar clase. El de quinto año, el de cuarto, así vamos. Pero ustedes tienen que garantizar que en sus liceos no puede ser pirata académicamente. Tiene que ser bueno deportivamente, tiene que ser bueno culturalmente. Montar grupo de teatro, montar grupo de danza. Eso es el liderazgo. Y eso además te permite construir. Porque el que no es político, yo no me voy a meter eso en la política, le gusta jugar básquet y lo sumas por ahí. Y el que no le gusta estudiar y lo metes en el grupo de preparadores. Y el que no le gusta cantar y bailar y lo metes ahí. Y ustedes son los líderes de un liceo. El liderazgo no es solamente para ser electo vocero, el liderazgo para hacer un país distinto. Y desde ahí se hace un país distinto. Cuando no me raspas a nadie, cuando mejoras deportivamente. Es como si estuvieras construyendo política pública. ¿Cuál es la política pública? La política deportiva. ¿Cómo yo hago la política pública deportiva de mi liceo? ¿Cómo hago la cultural? ¿Cómo hago la académica? ¿Cómo hago la social? Aparte de ese trabajo del liceo,
Los fines de semana, en las noches, yo le voy a pedir a la OVE, a la FEBEM, a la FEU, a una mujer, a una joven que es de la Juventud Trabajadora, que vamos a empezar en esta nueva etapa un trabajo que yo he llamado cuadra por cuadra. Así como yo a la OVE le pedí salón por salón, va más o menos avanzando en esa dirección. Le pido a todas nuestras estructuras el cuadra por cuadra. ¿Cómo se llama esta calle? Vamos. Calle Martínez. Saludo ya a los vecinos pues que están aquí en la asamblea. Un abrazo. Ya vamos para allá. La calle Martínez. Alguien del liceo tiene que vivir en la calle Martínez, ¿verdad? ¿Dónde vives tú? San Joaquín de Turumero, Aragua. ¿En qué comunidad? Ajá. ¿En qué calle? Calle 1. ¿Eso es edificio o casa? A edificio. ¿Cómo se llama la residencia? Valle de San Joaquín. ¿Cuánta gente vive en esa residencia? 500. ¿Hay 500 habitantes o 500 apartamentos? ¿A cuántos apartamentos son? Tienes que saberlo. Hay 500. Divídeme eso entre 3, más o menos. 150 apartamentos, 150 familias. Entre 100 y 200. ¿Cuántos de esos apartamentos son chavistas? Tienes que saberlo. ¿Cuántos son militantes de la oposición? Tienes que saberlo. ¿Cuántos son niní? ¿Cuántos jóvenes hay? Entonces, eso es normalmente lo que tú sabes de tu liceo. ¿Cuántos salones tiene? ¿Cuántos profesores tiene? ¿Cuántos son militantes de la oposición? ¿Cuántos son militantes del chavismo? ¿Cuántos hay por salón? ¿Cuántos les gusta hacer deporte? Y tú generas una política sobre eso. Bueno, yo te pido a ti que en tu residencia tú hagas lo mismo. Lo mismo que hace para el liceo. Cada apartamento es un salón de clase. ¿Cuántos viven? ¿Cuántos son jóvenes? El que son jóvenes, ven acá, vamos a hacer un torneo. Pues tú le llegas un poco al muchacho, mira, vamos para la juventud del partido. ¡Ah, qué fastidio! Pero le digas, mira, vamos a hacer un torneo de futbolito, quiero anotar tu equipo. Si va, y va a haber un premio, no hace cosas, y lo vas a organizar. Entonces tú en tu residencia montas una dinámica deportiva, una dinámica cultural, una dinámica académica. Hay un chamo sin clase, entonces, déjame que el liceo más cercano, ¿quién es el vocero del liceo? Ayúdame a conseguir un cupo para este chamo que se quedó sin liceo, etc. Hay un chamo que está raspando el año, voy a meterlo aquí para que mejore. Auca, ¿cuál es tu liceo? ¿Cuántos estudiantes tiene? Bueno, si tú te sabes cuántos liceos tiene, cuántos estudiantes tiene, cuántos salones tiene, cuántos profesores tiene, y tú eres jefe de la FEB y jefe de la OVE, tienes que saber lo mismo. ¿Cuántos liceos son? ¿Cuántos militantes tenemos? ¿Dónde vive? ¿Y qué está haciendo cada uno en la cuadra donde vive? Imagínense que todo el potencial que tenemos de la OVE, de la Federación de Estudiantes Universitarios, de una mujer, de la Juventud Trabajadora, de la JPSU, nosotros le digamos, ok, todo eso que me hacen, lo vas a hacer en tu cuadra también. ¿Va a cambiar o no va a cambiar la dinámica de este país? Sí. ¿Va a cambiar? ¿Vamos a construir mayoría? Sí. Porque desde el deporte, desde la cultura, desde los sueños, desde los argumentos, desde el ejemplo, desde la alegría, desde el tripeo, desde la rumba, nosotros vamos a convencer a la mayoría de esta juventud. Porque ustedes tienen liderazgo para hacerlo. Y si no tenemos, lo vamos a ir forjando, lo vamos a ir aprendiendo. Entonces, otra tarea que yo les dejo. Sin abandonar las tareas del liceo, sin abandonar el estudio. Si nosotros queremos hacer ese mejor país en el 2050, su liderazgo tiene que ser el mejor. Tiene que ser el mejor. Tenemos que ser los mejores. Tenemos que exigirnos más todos los días. Todos los días, cuando llegue el día, digan, ¿qué cumplí? ¿Estudié? No, mañana tengo que estudiar. Entrené, mejoré mi discurso, atendí a los compañeros. Todos los días exíjanse más, evalúense. Cuando vayan ahorita en el autobús, en el ferry, hagan una reunión en el autobús. Vamos a hacer un balance. ¿Cómo estuvo el liderazgo? ¿Cómo estuvo la disciplina? ¿Qué aprendimos? ¿Qué comprendimos? Crezcamos como personas, como colectivos y empujemos al país para que el país crezca. Nosotros vamos a superar estas dificultades, muchachos, pero para superarlas depende mucho de nosotros. Depende del esfuerzo que hagamos cada uno y cada uno de nosotros. Depende del amor que le pongamos, la pasión, la alegría, y depende de convencer a la mayoría de este país. Porque la mayoría del país puede entristecerse. Decir, no, ya, no puedo más, estoy agotado. Pero o triunfamos nosotros o es derrotado la patria. Porque no es que uno diga, bueno, allá hay otra alternativa que quiere al país, que propone algo serio. No proponen nada. Donde gobiernan no sirven para un carajo. Porque uno puede decir, tenemos fallas, muchísimas. Pero uno dice, bueno, vamos a ver, la gobernación de Miranda. Ese señor tiene 8 años gobernando el estado, ¿verdad? Y gobernó 8 años Baruta, tiene 16 años gobernando Miranda. Entonces uno dice, bueno, sí, nosotros tenemos falla en seguridad,
Tenemos la Policía Nacional, la Universidad de la Policía, la OLP, pero todavía falta, ¿verdad? Eso pareciera que no es suficiente. Pero uno diga, bueno, Miranda, vamos a ver qué está haciendo Miranda. ¿Lo hace mejor? ¿Es más segura? Entonces es una alternativa. Bueno, está bien. Nos faltan muchas viviendas por construir. Tenemos la misión vivienda. Pero vamos a ver, ¿es mejor la política de vivienda de Miranda? ¿O de Lara? ¿O de Amazonas? Entonces tampoco es una alternativa ahí. Bueno, tenemos la política de pensiones, amor mayor. Nos faltan muchos abuelitos por pensionar. Vamos a ver, ¿es la política de pensiones de ellos mejor? Para ver qué copiamos. Tampoco son una alternativa ahí. Bueno, tenemos en las escuelas las canaimas, el PAE, pero falta mucho, ¿verdad? En calidad. Vamos a ver las escuelas de Miranda, ¿son mejores? Entonces ellos en la práctica de gobiernos demuestran el mejor exponente que ellos tienen, pues es su candidato siempre, que es peor. Entonces la única alternativa que tenemos que hacer es hacerlo nosotros mejor, es exigirnos cada vez más, es ser más eficiente, más eficaz, y tenemos que hacerlo donde somos jefes. Todos los liceos nuestros, todas las universidades que estén bajo nuestro liderazgo tienen que ser mejores, quiera o no quiera la burocracia. No nos limitemos a decir, nosotros lo dijimos. Si no nos dan respuesta, busquemos respuestas nosotros mismos, creativas, alternativas. Pero nosotros no vamos a ser una generación frustrada, no vamos a ser una generación vencida. Nosotros nacimos para vencer, nacimos para la victoria, nacimos para lo bonito. Y depende de nosotros, compañeros, compañeros. Yo tengo mucha confianza en nuestra generación, absoluta confianza. Cuando nos plantearon hacer este campamento de 10.000 personas, todo el mundo nos decía, ustedes están locos. Nosotros le dimos, nosotros podemos hacer ese campamento. Esto es una tontería para las cosas que vamos a hacer en nuestra vida. Que era difícil, sí, pero insignificante su dificultad para lo que nosotros estamos aspirando. Nosotros como generación aspiramos a cruzar los Andes en Alpargata y vencer, darle una victoria a la historia venezolana. Que viva la OVE, que viva la juventud venezolana.